Saben lo que hizo el famoso mono liso. Mi nombre es Claudia Moreno, soy médica neurocirujana pediátrica y de adultos y también realizo intervencionismo en dolor. La semana pasada estuvimos hablando del tema generalidades de dolor con definición, clasificación, un poco de fisiopatología, entendiendo bien y aprendiendo algunos términos como la neuromodulación y la plasticidad neuronal. Hoy vamos a ahondar en algunos grupos específicos de dolor. Esta clase la di el año pasado en las jornadas patagónicas de dolor, dado que el lema de ese momento fue dolor en poblaciones vulnerables y uno de ellos era la pediátrica. Esto nos va a permitir también entender un poquito más también acerca del dolor en adultos. En ese momento le puse el nombre de los niños también tienen dolor y derribando un poco de mitos. En pediatría el dolor es difícil de manejar, comunican mal el dolor, no nos pueden decir información del mismo en cuanto a calidad, intensidad, o porque no saben expresarse, porque no están en la etapa del lenguaje, o porque se empacaron y no nos dieron demasiada bolilla. Por cuestiones éticas, hay pocos estudios clínicos y acerca de los medicamentos en los chicos, entonces los tratamientos se basan en relación a lo que se hace con adultos. Causas de dolor tenemos los traumas, enfermedades y los actos médicos son una causa muy importante de dolor en chicos. Y al igual que en adultos, la IAS propone un abordaje multidisciplinario. Vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? Thorex en el año 38 decía que en general los chicos no requieren anestesia, bastaba una esponja con azúcar para calmar el dolor, ¿sí? Un poco, para calmar el dolor en un bebé, un poco complicado que se calme el chico con una esponja con azúcar. Perrot y Myers en el 60 decían que los chicos no iban a tener dolor, que suplementando la anestesia con una mamadera con azúcar y alcohol, Dios mío, alcohol en los chicos, por favor, nos morimos, ¿no? Bueno, por suerte ya no se hace eso. Swafford y Allen decía que los pacientes pediátricos se bancaban muy bien el disconfort, o sea, una locura con los chicos, o sea, como diciendo, los chicos no tienen dolor, que se jodan los chicos, que si lloran es por otra cosa. Pero en el año 77, Lani y Anderson empezaron a estudiar el dolor en pediatría, ¿sí? Entonces, gracias a ellos sabemos un poquito más. En cuanto a la embriología, sabemos que a fines del tercer trimestre ya tienen los chicos capacidad para transmitir las señales de dolor y reaccionar al estrés. Las terminales nerviosas periorales están presentes en la semana 7 a 8 de gestación. En el resto del cuerpo en la semana 16. Al nacimiento hay una superposición de fibras A y C, que son las que transmiten el dolor, si nos recordamos de la semana pasada, pero la respuesta que dan es inespecífica. Continuando con la embriología, las neuronas corticales están completamente desarrolladas en la semana 20, las vías de transmisión dolorosa comienzan su etapa de mielinización, y en la semana 22 a 30 ya está completamente mielinizada médula y tronco. La parte externa al tálamo, si se acuerdan, era la parte de donde hacíamos hacíamos consciente la sensación dolorosa. Bueno, esa parte está mielinizada en la semana 30 y el resto del cuerpo en la semana 37 o al nacimiento. En cuanto a los sistemas de neurotransmisión, predominan los excitatorios sobre los inhibitorios en la etapa fetal. La sustancia P y el sistema NMDA-glutamato también comienzan a circular. Las catecolaminas hacia el final de la gestación y la serotonina 6 semanas después del nacimiento. La respuesta al estrés en base a la vía neuroendocrina hipotálamo hipofisario ya va a estar desarrollada en la semana 21 de gestación. La experiencia dolorosa en la infancia va a influir en la plasticidad neuronal, es decir, cómo se transmite el dolor, no solo en la infancia, sino en la etapa adulta, o sea, lo que nos toca a nosotros, yo hago las dos etapas, pero bueno, si con nuestros pacientes tengan dolor en la etapa adulta. Ese eje hipotálamo hipofisario se desarrolla, ¿sí? Y también se desarrollan los nervios periféricos, se mielinizan. Se produce la etapa de sensibilización del cuerno dorsal, una disminución en el control del inhibitorio descendente. ¿Qué tipo de dolor van a experimentar los chicos? Procedimientos quirúrgicos. Habían estado muchos años en un hospital pediátrico, les puedo asegurar que hay más procedimientos quirúrgicos de los que se les puede ocurrir a todos ustedes en un chico. Neonatos internados tienen más de 10 procedimientos por día, sondas nasogástricas, los pinchan, les sacan sangre, les
ponen suero, etcétera, etcétera. Vacunas, traumas, los chicos son inquietos, se trepan, se caen, andan en bicicleta, derrapan, viven en el piso. Enfermedades, muchísimas. Las cefaleas son el 1 al 2% de las visitas al pediatra, dolor de estómago 7 al 25%, el dolor musculoesquelético representa el 50% en los chicos y el dolor crónico tiene este porcentaje. 11 a 38% del dolor en los chicos va a dolor crónico, ¿sí? Y por lo tanto, cuando crecieron, pasaron a ser adultos con dolor crónico. La diferencia entre el dolor pediátrico y el dolor en adultos, en los niños menores de 8 años son más sensibles a estímulos térmicos y mecánicos, pero menos sensibilidad a estímulos puramente dolorosos. En la etapa pediátrica, para que se me fue, ahí está, nos valemos mucho de la inspección, ¿no? ¿Sí? Los chicos no nos dejan acercarnos, no nos dejan revisarlos, entonces tenemos que aprender a mirarlos, ¿sí? En este caso, acá tenemos chicos, el primero hacia la izquierda, abajo, tiene hambre. El mismo chico, acá le duele, ¿sí? Esto es un chico que obviamente está en neonatología, pero aprendemos a mirarlos y sabemos cuándo le duele y cuándo llora porque tiene hambre y cuándo llora porque quiere upa, ¿sí? O sea, jugamos con un poquito de ventaja con respecto a los que solamente hacen adultos. La neuroplasticidad, si lo recordamos, es la capacidad de responder de manera diferente o de cambiar en respuesta al daño tisular. Se produce por exposición temprana y repetida al dolor y una reorganización maladaptativa del sistema nervioso central o periférico. Los estímulos nocivos van a producir una entrada nociceptiva elevada con cambios neuronales. ¿Qué factores regulan el dolor en los chicos? Los mismos que en los adultos: edad, sexo, desarrollo cognitivo, experiencias dolorosas previas, factores relacionados al comportamiento, contención familiar, factores emocionales. La contención familiar en los chicos juega el papel más importante. En cuanto al tratamiento, lo pasamos rápido: el ácido acetilsalicílico, la única recomendación es la artritis reumatoidea por el síndrome de Rey, ya no se lo da. El ibuprofeno con dosis similares al diclofenac, ketorolac. Los medicamentos son muy parecidos a los que se usan en adultos, obviamente con dosis relacionadas al kilo peso día, o dosis, y son drogas similares a los adultos. También se usan opiáceos leves y más fuertes, como el fentanilo y la morfina, y la naloxona está en todos los armarios de los sectores de enfermería de los diferentes hospitales, porque es para revertir la morfina. Esto en cuanto al dolor en pediatría, por eso es importante tratarlo en los chicos para evitar que nosotros tengamos que tener adultos con dolor que sea intratable. Vamos a ver el dolor crónico. Dolor crónico, este slide lo vimos la semana pasada, el agudo es consecuencia inmediata, se activan los sistemas nociceptivos, actúa la noxa y se descarga toda la cascada. Tiene menos de 3 meses de evolución, función puramente protectiva, escasos signos y síntomas psicológicos, y el crónico ya no tiene función protectiva, es una enfermedad, evolutividad mayor a 3 meses, persistente, refractario a tratamientos, signos y síntomas psicológicos importantes. La neuroplasticidad, si nos acordamos, esto también lo vimos la semana pasada, la capacidad de las neuronas para cambiar su función, su estructura o su perfil químico, ocurre en neuronas primarias y de la asta dorsal, con 3 fases: la activación, que nos iba a dar la alodinia, la modulación e hipersensibilidad, y si llegábamos a la tercera etapa, que es la irreversible, de modificación con dolor persistente. Bien, ahora vamos un poquito más, dolor crónico. Tenemos el dolor neuropático causado o desencadenado por lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico, la neuropatía diabética periférica, la posherpética, neuralgia del trigémino, etc. El dolor nociceptivo causado por una lesión de los tejidos musculoesqueléticos, cutáneo o visceral, dolor por inflamación, una fractura, dolor posoperatorio visceral, etc. El mixto tiene un componente de ambos tipos de dolor, por ejemplo, una lumbalgia con una radiculopatía, una radiculopatía cervical, una hernia de disco cervical con cervicobraquialgia, el dolor oncológico, el túnel carpiano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, de estos vamos a ver un tipo específico, que es el dolor neuropático. El dolor neuropático
es causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico, y el síntoma principal es la alodinia. El estímulo doloroso, ya sea persistente o no, va a determinar una alteración en el umbral doloroso. Eso lo veíamos la semana pasada, cómo se producía todo eso. La hiperexcitación constante va a determinar que se activen canales de sodio y de calcio. Ahora lo vamos a ver en un ratito, especificar un poco más. Sensibilización periférica, el estímulo llega a las si se acuerdan del esquema anatómico de Rexit, en las astas dorsales de la médula, las dividíamos de la 1 a la 9, y la lámina, las 10 que llegaban, las fibras procedentes de las áreas viscerales y torácicas, llegaban al área central de la médula, alrededor del canal del epéndima. Hay una disminución en la contrarregulación con inhibición inhibitoria del asta posterior, o sea, la inhibición del dolor no se produce, entonces se libera el camino para que haya dolor. Hay un aumento en la influencia excitatoria a nivel espinal y supraespinal. Entonces, tenemos nuestro famoso dolor neuropático. ¿Dónde duele? Tenemos una distribución somatotópica. Ahora vamos a hacer un aumento. Acá tenemos en el primer dibujo un nervio craneal, neuralgia del trigémino. A nivel de las raíces puede doler siempre van de proximal hacia distal, la irradiación. Puede ser una raíz cérvico-braquial, generalmente la C5 es la que más duele, siguiendo el borde externo del brazo, cara posterior y externa del brazo y antebrazo, hasta cuarto o quinto dedo. El ciático, que es el más clásico de todos, glúteo, cara posterior de muslo, pierna y planta de pie. Nervios periféricos, puede ser un túnel carpiano, un ciático popliteo externo. En el caso de las lesiones medulares, va a haber un nivel sensitivo motor, pero con hiperestesia, hiperalgesia o alodinia desde el límite del nivel sensitivo hacia distal. Y en el caso de las lesiones talámicas, va a ser contralateral a la lesión. Ahora sí. Perdón, estoy yendo para atrás. Agarro este cosito. ¿Cuándo duele? En reposo se exacerba durante la noche. Cuando siguen los estímulos continuos de la cotidianeidad, ahí aparece el dolor. ¿Cómo duele? En más, disestesias, parestesias, en menos, hipoestesia o anestesia. Y en cuanto a cómo lo describe el paciente, va a haber variaciones idiomáticas y culturales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tengo electricidad, me arde. El porteño diría, es como que me cayó una gata peluda, ¿sí? La gata peluda es la oruga, la estadio premariposa. O en el norte diría, en el norte del país, me hinca, ¿sí? Me pincha, ¿sí? O sea, depende, cada uno lo va a describir a su manera, y hay que entenderle las características en la descripción. ¿Cómo sería la respuesta a estímulos dolorosos? ¿Esto qué sería? Esto sería la respuesta normal, así me golpeo con un martillo, ¡ay! Sí, me golpeo, retiro, me pasa. Este es un poco más fuerte, esto sería una hiperalgesia. ¿Y esto qué sería? Me rozo con la ropa, una caricia o algo, esto es la alodinia, y esta es la representación clásica del dolor en el caso del dolor neuropático. En la lesión se produce la lesión neuronal, hay mecanismos periféricos de aumento de los canales de sodio y calcio, como decía hace un rato, hay descargas ectópicas, se empieza a descargar, a perder estímulos por todos lados, entonces se estimulan, va a haber las llamadas conducciones fáptica, donde normalmente no hay conducción se entablan sinapsis donde normalmente no hay sinapsis, ¿sí? Entonces hay mayor transmisibilidad del dolor. Y también hay reinervación a través de fibras simpáticas, entonces más canales para que se transmita el dolor en el caso del dolor neuropático. Y a nivel central se produce la inhibición de todos los sistemas inhibitorios que habíamos visto. El tratamiento, bueno, acá empieza y el otro slide es medio epileptógeno en cuanto al gráfico. Fármacos de primera línea, los antidepresivos, tricíclicos, son los más recomendados, nivel de evidencia 1, grado de recomendación A, la amitriptilina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, la duloxetina es la que tiene mejor grado de recomendación y nivel de evidencia,
son muy por arriba de la venlafaxina. En cuanto a los anticonvulsivantes, tenemos los pentines, pregabalina y gabapentina, que tienen un nivel de evidencia 1 con un grado de recomendación A, y la carbamazepina y la oxcarbazepina están puestos en otro color porque solamente están indicados como fármacos de primera línea en la neuralgia del trigémino. En el resto no se da como primera línea. Anestésicos locales, la lidocaína. En fármacos de segunda línea tenemos analgésicos opioides como el tramadol y la metadona. Sobre todo el tramadol tiene mucho mejor grado de recomendación y de evidencias sobre la metadona y la oxicodona. Fármacos de tercera línea tenemos anticonvulsivantes. Acá sí está excepto la neuralgia del trigémino, que estaban en primera línea, para el resto aparecen en tercera línea, y también aparecen los analgésicos opioides. Otros fármacos, los AINES, corticoides, clonidina, que varía, se los da a estos tres primeros, estos que están dentro del grupo otros fármacos, sobre todo en el síndrome doloroso regional complejo y algunos otros medio complejos, medios difíciles de tratar. Los antagonistas receptores NMDA, N-metildeaspartato, hasta la ketamina, que suelen darlo los anestesiólogos, tiene un buen grado de evidencia y recomendación. El dextrometorfano, lo voy a sacar, agentes tópicos del tipo de la capsaicina que viene en parches, los relajantes musculares centrales del tipo del baclofeno, anticonvulsivantes como la lamotrigina, relajantes musculares como la toxina botulínica, otros analgésicos entre los que tenemos la ciconotide y los cannabinoides. Hay que tratar de hacer una buena combinación entre todos. También dentro del tratamiento, este es un algoritmo de tratamiento para hacer el inicio de la medicación, y luego tenemos el intervencionismo en dolor que va la próxima semana. Pasamos a otro tipo de dolor, que es el dolor oncológico. El dolor oncológico, no tenemos buenas estadísticas, como siempre, en nuestro país. En el año 2004, en España, 1.244 muertes por cáncer. En las fases iniciales de su patología oncológica, el 41% tenía dolor, 75% en las etapas avanzadas ya tenía dolor. El dolor es importante como síntoma a tratar y también como muy confiable a la hora de determinar el progreso de la enfermedad. Esta es en cuanto a la prevalencia de dolor relacionado a los diferentes tipos tumorales. Predomina en el dolor óseo primario, el tumor óseo primario, el dolor es predominante. Luego le sigue el cáncer de mama, cáncer de pulmón. La mayor parte se debe a invasión tumoral de huesos, nervios, plexos, y el 19% del dolor oncológico está relacionado con la cirugía, la quimio o la radioterapia, o todo junto. Los tumores de cabeza y cuello son los que mayor prevalencia de dolor tienen, 70%, le siguen los de mama, colon, recto, ovario, y luego los de pulmón. El dolor nociceptivo se da sobre todo en tumores de páncreas, riñón, hígado, intestino, esófago, y el neuropático en cáncer de colon, recto, mama, ovario, próstata y cáncer gástrico. 64% está causado por el propio tumor, ya sea primario, metástasis o síndrome paraneoplásico. Un 20% por el tratamiento realizado, tanto cirugía como quimio y rayo. El 2% es de causa desconocida, y un 10% está relacionado con, no con el tumor, sino con otras comorbilidades o complicaciones. En general, el dolor neuropático inducido por cáncer suele estar infradiagnosticado, ¿sí? Hay un fenómeno de arrastre en donde uno dice, no, pero es el que de la cirugía, no, pero bueno, uno no le suele dar mucha bolilla al paciente que se queja de dolor. El 70% de los pacientes ya en los comienzos del tratamiento oncológico ya lo tienen. La expresión clínica en la mezcla de síntomas y signos dependientes del tumor, alteraciones del sistema simpático y demás, entonces es bastante complejo de evaluar. Factores predisponentes, un bajo nivel social, ancianos, en la etapa pediátrica, los chicos con antecedentes de ser de pretérmino, por una cuestión de inmadurez del sistema nervioso, desarrollan dolor oncológico con mayor frecuencia. La dosis de la quimio, la polifarmacia en los adultos mayores. Un 20 a 30% son dolores crónicos, un 4,9% exclusivamente en manos, 27% exclusivamente en pies y un 61,8% en manos y pies. ¿Cómo se presenta?
Puede haber signos positivos y signos negativos, hipoalgesia, hipoestesia, anestesia entre estos últimos, espontáneos o pueden ser evocados, parestesias entre los espontáneos, parestesias, paroxismos, hiperalgesia o alodinia entre los síntomas evocados. Las causas del dolor neuropático fundamentalmente se deben a la quimioterapia, con neuropatía periférica dolorosa, complicaciones por el tratamiento prolongado con corticoides. En cuanto al dolor inducido por la radioterapia, acá hablan del plexo braquial, pero se dan todos los plexos por igual. Trastornos del tipo de la desmielinización, lesión axonal directa o por isquemia, suele ser en general irreversible y progresiva y muchas veces se da años después de haber terminado el paciente con la radioterapia. No lo considera curado de su cáncer, pero arranca con el dolor neuropático post-radioterapia. La quimioterapia también induce al dolor. Muchas veces terminó la quimioterapia y sigue el dolor. A los 6 meses el 30% todavía persiste con dolor inducido por quimioterapia. Es un porcentaje bastante elevado. Cuanto al dolor inducido, el dolor neuropático inducido por la cirugía, en el caso de los pacientes oncológicos, muchas veces son por lesión directa de fibras terminales y demás, por proceso de desensibilización central, o por cirugías que cuanto más prolongadas son, más probabilidad de que se produzcan secuelas del tipo del dolor. Y sumado, bueno, a su ansiedad, a su depresión, por el estado oncológico, todo eso suma que el paciente tenga mayor intensidad de dolor. La quimioterapia, los diferentes fármacos, vamos a salir acá, los diferentes fármacos que se usan como tratamiento de coadyuvancia oncológica, la mayoría desarrolla o puede desarrollar dolor neuropático oncológico. Entonces se hace todo un planteo entre se sigue con la quimio, se suspende, se rota, aún sabiendo que al rotarla puede producir también dolor, ¿sí? Más dolor. Entonces es bastante complicado el manejo del dolor neuropático en los pacientes oncológicos. Los inmunoterápicos también producen o exacerban la aparición del dolor neuropático. En cuanto al tratamiento, es muy parecido a lo que dije anteriormente. Obviamente no se puede suspender el tratamiento oncológico porque eso va en desmedro de la evolución oncológica. Entonces, acá el tema de los antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, duloxetina, venlafaxina, son los que más acción tienen y obviamente la colaboración psicológica en estos pacientes es muy, muy importante. Hay diferentes guías que recomiendan los diferentes medicamentos con diferentes grados de recomendación y de evidencia. Eso fue en cuanto al dolor oncológico. Ahora, seguramente el doctor Ariel se va a acordar de esto, más o menos por la paciente esta que el doctor Medina le quiso derivar y lamentablemente volvió conmigo, no con el doctor Medina. Bien, síndrome doloroso regional complejo. Muchos lo conocemos, lo hemos visto y no sabíamos de qué se trataba antes de saber qué era esto, ¿sí? Por ahí a Roberto capaz también le llegaron algunos, y obviamente, bueno, los chicos de clínica cuando veían la clase grabada. Claude Bernard fue el primero en identificar la relación entre la alteración de este síndrome, que se conoció con otros nombres, y el sistema simpático. Silas Weil-Milcher, durante la Guerra Civil Norteamericana, cuando tenía los pacientes con lesiones por arma de fuego, describió por primera vez la causalgia. Este es el nombre que por ahí muchos lo escucharon con mayor frecuencia. Sadek en 1900 describió la osteopenia en parche. Evans en 1946 acuñó el término distrofia simpática refleja. El grupo de estudio para la clasificación de dolor crónico de la IASP en el año, entre los años 94 y 95, terminaron en el año 98, determinaron de dar forma a este síndrome junto con todos los criterios que se lo conocen en la actualidad. ¿Qué es? Bueno, la definición es medio compleja: variedad de síntomas y condiciones dolorosas de localización regional posterior a una lesión que presentan síntomas anormales de predominio distal que exceden en magnitud y duración al curso clínico esperado del incidente inicial, ocasionando un deterioro motor importante con progresión variable en el tiempo. Medio compleja, pero bueno, ahora la vamos a entender un poquito más a medida que vayamos avanzando.
Estos son también algunos de los nombres con los cuales se conoció al síndrome doloroso regional complejo. Los más conocidos son la causalgia menor, mayor, la causalgia de Oman, la de Mitchell, el síndrome doloroso postraumático, el síndrome o la distrofia de Sadek, la distrofia simpática refleja. Son los nombres más conocidos de esto. Los criterios diagnósticos, la IAS sacó en el año 95, fue 94, 95, los criterios son muy parecidos. La diferencia del tipo 1, hay un evento nocivo iniciador, una cirugía, una fractura, y en el tipo 2, una lesión nerviosa. Después todo el resto son muy parecidos en los dos. Lo bueno es que en el año 98, en Budapest, se reunió un grupo de consenso, y son los que brindaron mejores datos. El tipo 1 y 2, bueno, similares a lo que dijo la IAS. Como punto 1, este consenso de Budapest dice que el dolor es continuo y desproporcionado a cualquier estímulo. Tiene que tener al menos uno de estos síntomas, es decir, como síntomas que el paciente lo refiere, y por lo menos 2 o más de estos signos, que son los que nosotros encontramos a la hora del examen físico. Son similares los síntomas y signos, pero bueno, de acuerdo a lo que refiere el paciente, 1 al menos de estos, y 2, encontrarlos al examen del paciente. Y no hay otra cosa que explique la presencia de estos signos y síntomas, ¿sí? ¿Quiénes tratan el síndrome doloroso regional complejo? Todos estos, todos, sin excepción. O sea, un montón de especialidades están involucradas en el tratamiento. Entonces, hay que conocer de qué se trata para poder tratarlo, porque el paciente se vuelve loco del dolor. La etiología es poco conocida. Hay factores desencadenantes, traumáticos, fracturas, un esfuerzo físico inusual, posterior a una cirugía, una reeducación, o sea, una rehabilitación inadecuada, inmovilización prolongada, una ACV, un infarto cardíaco, causas iatrogénicas, tratamiento con iodo radiactivo, fenobarbital, isoniazida, factores predisponentes metabólicos como la diabetes, el tabaquismo, antecedentes de lesión nerviosa, y los factores psicológicos como en todo dolor. 30-40% son cuadros leves, postraumáticos o fracturas. Cuadros severos son los menos de un 2%. Se asocian, bueno, como dije, con otras lesiones como infartos, ACV. Posteriores a lesiones periféricas, un 2 a un 14%. Suele predominar edad media, 46 años. Más frecuentes en mujeres que en hombres. Predomina en adultos y en niños. En los adultos, sobre todo en los miembros superiores, y en los chicos, en los miembros inferiores. La fisiopatología, ¿qué cosa produce el síndrome doloroso regional complejo? Nadie sabe demasiado. Algunos dicen que el sistema simpático es lo que jugaría un rol muy importante en el desencadenamiento de esta enfermedad. Podría deberse a un proceso de ruptura en el proceso de curación, es decir, una fractura, una cirugía, iba evolucionando bien, y de estar ese proceso de curación, algo pasó, no terminó de producirse. Otra teoría dice que después de la lesión, cualquiera sea la causa que lo determina, sería el desencadenante de un proceso inflamatorio, porque tiene todas las características de calor, dolor, rubor, edema en el área comprometida. Entonces, la distribución y la incidencia no tiene una causa única, sino que serían múltiples causas. En definitiva, nadie sabe demasiado del síndrome doloroso regional complejo. Sí, el sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, jugaría un rol, es el rol más importante. Hay una vasoconstricción arteriolar con alteraciones metabólicas, con extravasación, edema, liberación de sustancias tóxicas. Hay una estimulación con hipersensibilidad a las catecolaminas, fibrosis y liberación de una serie de sustancias sensibilizantes. Y el sistema nervioso central también jugaría su rol. Esas fibras C y A que conocimos la semana pasada empiezan a disminuir, empiezan a aparecer fibras aberrantes, como veíamos hace un rato en el dolor neuropático. Hay una mayor cantidad de receptores de NMDA con sensibilización medular y una sensibilización central, y se reorganizan las unidades motoras centrales. O sea, una mezcla entre lo que veíamos la semana pasada y hace un ratito en dolor neuropático. Los estadios. El estadio 1 aparece el dolor severo, hay
hay un aumento en la sensibilidad en la piel, inflamación, cambios en la coloración, en la temperatura. Esto sería una presentación leve de este síndrome, tanto en manos o en pies. En el estadio 2 el dolor es más intenso, el edema ya cambia, se hace más duro. Acá puede comenzar a aparecer la osteoporosis, que es una de las características principales de este síndrome, como los cambios que se producen a nivel cutáneo, la atrofia es más notoria. Y en el tercer estadio hay un adelgazamiento marcado de la piel, el paciente tiene dolor insoportable, no puede, 24 horas del día presente el dolor, le imposibilita llevar una vida social normal, acá con la atrofia de los cutánea y los cambios en la piel por el edema ya muy duro. Los subtipos, el tipo 1 es bastante limitado, los signos vasomotores, como sería el estadio 1. El subtipo 2 es un síndrome relativamente limitado con dolor o sobre todo alteraciones neuropáticas, y el tipo 3, dolor de más corto estadio, más corta la limitación en el tiempo, pero más intenso, con cambios de osteopenia o osteoporosis, los cambios trófico-motores, como en el estadio 3 que veíamos hace un rato. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, más que imaginológico, y se plantea el diagnóstico diferencial con las artritis infecciosas, reumatoideas, inflamatorias, arteriopatías periféricas, en la fase crónica con esclerodermia, fascitis plantar, afecciones de la cadera como coxitis, osteonecrosis, y si hubiera desmineralización con osteoporosis y las fracturas por estrés. Como métodos complementarios diagnósticos, la radiografía simple, que nos va a mostrar la osteopenia o osteoporosis. De acuerdo a las diferentes series varía la sensibilidad y la especificidad. Suele ser más específica la radiografía que es sensible, pero bueno, no hace al 100% del diagnóstico. La densitometría nos da la misma utilidad, la misma información que la radiografía simple y sirve para monitorizar el tratamiento de la osteopenia o osteoporosis. La ecografía nos muestra alteraciones vasomotoras, con edema de partes blandas, cápsulas articulares. La resonancia es más específica que sensible, pero tampoco nos va a brindar demasiada información, con edema cutáneo, derrame articular. A nivel cerebral nos va a brindar ciertas áreas que se van a encender relacionadas a la parte dolorosa, a la que es la corteza dolorosa. El centellograma es uno de los más específicos porque nos va a mostrar el pool vascular en el miembro afectado, con hipercaptación periarticular. Entonces, como decía hace un rato, el diagnóstico es fundamentalmente más clínico, es ir al examen, al interrogatorio y al examen físico que uno puede hacer, más que los métodos complementarios. Y en cuanto al tratamiento, el paciente hay que educarlo, estimularlo a usar la extremidad afectada, con movilización activa, con hidroterapia, masajes, tratar de disminuir el dolor en base a medicamentos, el TENS, que es la terapia de estimulación nerviosa subcutánea, bloqueos simpáticos, o sea, entramos a la parte de intervencionismo con bloqueos simpáticos, la simpatectomía y la neuromodulación eléctrica. Por ahí, al realizar una prueba de bloqueo simpático que resulta positiva, aunque sea transitoria, nos permite saber que van a tener buena respuesta a la estimulación eléctrica. Bueno, hoy fue más suave, creo, que la semana pasada. Espero que no termine como Garfield, que creo que estamos todos con la panza llena. Así que bueno, nada, esto fue hoy todo. A la orilla de una zanja, caso viva una naranja, qué coraje, qué